no puedo escucharlo. Buenos días. Hoy la palabra de Dios es un poco más largo, entonces nosotros leemos un parte de la mensaje. Cuando era joven, una vez pensé, qué maravilloso habría sido nacer en la tierra de Judea en tiempos de Jesús. Habría podido seguir a Jesús todos los días, oírle hablar y verle hacer milagros. Habría tenido una vida de fe mucho mejor que la que tengo ahora. Pero me doy cuenta de que si hubiera nacido entonces, podría haber sido al revés. Si un joven de 30 años me hubiera dicho que era el Hijo de Dios y el Mesías, tal vez lo habría rechazado. Y habría dicho, ese es el tipo de persona que debería ser crucificada. Generalmente admiramos a las personas del pasado, pero cuando alguien así aparece en nuestro tiempo, es fácil rechazarlo y condenarlo al contrario. ¿Ustedes también o no? El pasaje de hoy, Hechos 7, es un largo sermón de Esteban. Y la esencia es, dicen que honran a Abraham y a Moisés y guardan sus mandamientos, pero de hecho los rechazaron. Y así, al final del sermón, en el versículo 51 dice, aquí, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Y acusa a sus padres de perseguir y matar a los profetas en el pasado. Y dice que esta misma gente incluso cogió a Jesús, el Hijo de Dios, y lo mató. Pero las palabras del diácono Esteban podrían aplicarse tanto a nosotros como a los líderes religiosos de Israel de aquella época. Los israelitas de aquella época se enorgullecían de ser el pueblo elegido de Dios, y nosotros también podemos estar igual de orgullosos de ser hijos de Dios por la fe en Jesús. Hoy en el capítulo 6, versículo 8, Esteban está lleno de gracia, lleno de poder de Dios y realizando grandes milagros. En particular, en el versículo 9, Esteban tuvo una discusión con ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de la provincia de Asia. Presumiblemente hubo una discusión en la sinagoga con las personas que habían sido esclavizados y luego libertados. El contenido de la discusión no está cierto aquí, pero probablemente fue algo así, como, ¿es Jesús realmente nuestro Mesías? Pero no pueden derrotar a Esteban con palabra que está lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, así que agitan al pueblo y lo hacen arrestar. Luego lo llevan ante el Consejo Sanhedrin. Y así, en capítulo 7, comienza la autodefensa y el sermón de Esteban. Pero de lo que se acusa a Esteban se encuentra en 6,
13. Aquí 6:13. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. En otra palabra, Esteban blasfemó y habló contra el templo y la ley que los israelitas consideraban sagrados. Sin embargo, a lo largo de su sermón, Esteban se defiende en gran medida utilizando el ejemplo de 3 de sus antepasados. Habla de Abraham. ¿Quién es Abraham? Él era el padre de la fe, ¿sí? De los judíos también. De José también. Habla de José que hizo José. José sacó a los israelitas del hambre, ¿sí? Cuando él fue segundo en Egipto, ¿ya? Líderes. Y de Moisés también, que rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y dicen que blasfemo contra el templo, pero no es así. Lo entienden mal. En realidad, son ustedes quienes están rechazando la ley. Y la conclusión, como les dije, es el versículo 51. Ahora, en vez de ver cómo los israelitas se convirtieron en un pueblo de cuello duro y resistente al Espíritu Santo, veamos cómo podemos evitar ser un pueblo de servicio duro y resistente al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos evitar ser los tercos o cuello duro, servicio dura? Aquí primero, para evitar ser un pueblo de dura servicio, debemos tener, ¿cuál es? Allá, un poco más. Sí, tener un entendimiento apropiado del templo. ¿Sí? Entendimiento apropiado del templo. El pueblo de Israel consideraba el templo muy sagrado. Pensaban que el templo era el lugar donde estaba Dios, por lo que llamaban tierra santa, ¿sí? Tierra sagrada, a la tierra donde el templo estaba. Pensaban que no era bueno salir de la tierra donde estaba el templo, por lo que sacudían el polvo de sus zapatos cuando iban a la tierra de los gentiles. Se referían a los gentiles como impuros y a veces se referían a ellos como perros. Pero esta actitud era contraria a los mandamientos de Dios. Como pueblo elegido de Dios, los israelitas tenían una responsabilidad: ser una bendición para todos los países. En Génesis 12, 2 y 3, Dios dijo cuando llamó por primera vez a Abraham, aquí, Génesis, leamos juntos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué fue la responsabilidad de Abraham y también descendencia de Abraham? ¿Qué? Ellos deben ser bendición a otros países, a otras familias.
En otra palabra, a los israelitas se les dio la responsabilidad de ser una bendición para todas las naciones, pero no lo hicieron. Más bien pensaron que eran el pueblo elegido y odiaban a los demás pueblos. Pensaron erróneamente que Dios solo estaba donde ellos estaban. No siguieron los mandatos que Dios les dio y se resistieron al Espíritu Santo. Necesitaban cambiar su idea equivocada del templo, que Dios no está solo aquí en Jerusalén, sino que está en todas partes. Mira el sermón de Esteban hoy, en el versículo 2, a Abraham. Aquí. ¿Dónde Dios le encontró? ¿Dónde? Aquí, aquí. No todos. Abraham, Mesopotamia, ¿ya? Versículo 2. Dios se le apareció en Mesopotamia. ¿Mesopotamia es en judío? No Judea. Es en Mesopotamia, ahora más o menos Irak. ¿Sí? En el versículo 9, a José también Dios estuvo con él en Egipto. Egipto no es Judea. Para Moisés también en el versículo 30, Dios lo llamó en el desierto, en el monte Sinai. Dios los encontró no en Jerusalén, no en templo. ¿Sí? Estos lugares no eran los lugares santos que los israelitas pensaban que eran. Lo que se nos dice aquí es que Dios no está solo en un lugar, está en todas partes. Así que, si no vamos a ser un pueblo de dura servicio, tenemos que creer que Dios está en todas partes. Si yo les dijera eso, dirían, oh, yo creo todo eso, sí. Dios está en todas partes. Pero pueden creerlo con su boca, pero en realidad no lo creen. ¿Por qué? Miremos en nuestra vida, propia vida, ¿ya? ¿Es nuestra vida dentro de la iglesia la misma que la vida fuera de la iglesia? ¿Es la expresión de nuestro rostro dentro de la iglesia la misma que la expresión fuera de la iglesia? ¿Son las palabras que decimos dentro de la iglesia las mismas que las que decimos fuera de la iglesia? ¿Es la forma en que tratamos a las personas dentro de la iglesia la misma que la forma en que tratamos a las personas fuera de la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Es misma? No, muchas veces no. En la iglesia, ¡oh! Gracias, bienvenidos. Pero afuera, ¿quiénes son? No conocen a él. Expresión de rostro y también palabra muy diferente. Solo en la iglesia muy humildes. Pero afuera solo. Cuando uno viene a la iglesia, todos son cuidadosos. Pero fuera de la iglesia, no lo son. En otra palabra, piensan que Dios solo está en la iglesia, no fuera de ella. Nuestra vida en el día del Señor es diferente de nuestra vida entre semana. Esto se debe a que no creemos que Dios esté siempre y en todas partes. Debemos creer que Dios está siempre y en todas partes. Cuando miro mi vida,
Veo la diferencia entre estar en la iglesia y estar fuera de ella. Si el coche que tengo delante va frustrantemente despacio, lo sigo y lo asusto. ¡Opa! Más rápido, por favor. Pero luego pienso, ¿haría esto si fuera el coche del hermano Sergio? No. Entonces, si bajo la velocidad. En este sentido, creo que podemos escapar de esta forma equivocada de vivir si pensamos en cada persona que encontramos como un miembro de nuestra iglesia. Y si pensamos que el miembro de la iglesia nos está observando en cada situación. Además, creo que si pensamos que Dios siempre nos está observando mientras hacemos nuestra vida diaria, podemos vivir una vida en la que nuestra palabra y acción sean más coherentes. Nuestro Señor no está solo en la iglesia. Nuestro Señor no solo está con nosotros el domingo. Que vivan su vida creyendo que Dios está siempre y en todas partes. ¿Conocen la frase latina coram Deo? ¿Qué significa coram Deo? Es latina. ¿Qué significa ante la faz de Dios? Ante el rostro de Dios, en presencia de Dios. Coram Deo. Deo es Dios. Ante la paz de Dios. Que tengamos siempre la idea de que vivimos en la presencia de Dios. Queremos vivir coram Deo. En toda parte, en toda situación, debemos vivir el pensamiento coram Deo. Repitan después de mí, coram Deo. Coram Deo. Sí. Dios está siempre y en toda parte. ¿Sí? En pensamiento, en la idea coram Deo. Dios me ve. ¿Sí? Siempre. Dios me mira en toda situación, en cada momento. En segundo lugar, si no queremos ser un pueblo de dura servicio, debemos valorar la persona de Dios. Los israelitas siempre pensaron que valoraban al hombre de Dios, pero no fue así. Lo rechazaron y lo mantuvieron alejado. En el caso de José, sus hermanos estaban celosos y lo vendieron a Egipto. En el caso de Moisés, los vemos rechazándolo y desobedeciéndolo. Aquí en 7, versículo 35. A este mismo Moisés a quien habían rechazado. También 39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, es Moisés, ¿ya? Sino que el pueblo de Israel decía que lo valoraba, pero en realidad rechazaba y perseguía al hombre de Dios. Así en capítulo 7, versículo 52, leemos: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. En el pasado, los israelitas persiguieron a los profetas. En el caso de Isaías, se dice que lo mataron haciéndolo girar sobre una sierra. Una sierra. A Isaías. Sí. Ellos le mataron algo así.
En el caso de Jeremías, lo apedrearon hasta la muerte. Por último, cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, lo mataron crucificándolo. ¿Por qué los israelitas honraban a personas del pasado, pero no honraban y perseguían a estos hombres de Dios del presente? ¿Por qué? En Mateo 23, 29, 30, Jesús nos dijo algo así. Leamos juntos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los santos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Jesús está reprendiendo a los escribas y fariseos por su mala actitud, algo así. En este pasaje vemos que es fácil honrar a un profeta muerto o pasado, pero no tan fácil honrar a uno vivo en el presente. Si Jesús viniera hoy, habría algunos entre nosotros que lo rechazarían. No sería fácil aceptar como Mesías a un hombre de 30 años sin educación formal y con un trabajo de carpintero. ¿Seremos capaces de rechazar al ostracismo a un Jesús que nos dice que no hay camino a Dios sino a través de mí? A menudo respetamos a distancia a la persona del libro o del video de YouTube, pero no a la que tenemos delante de nosotros. El apóstol Pablo tuvo su ración de rechazos. Puede que tenga una buena educación, pero no tiene poder espiritual. Otro, no me gusta su persecución de Jesús en el pasado. Sus cartas tienen poder, pero cuando habla, no tiene poder. Su apariencia es insignificante, no tan guapo. Y así sucesivamente. Todos estos son ejemplos de personas de dura servicio que se resisten al Espíritu Santo. Entonces debemos valorar y obedecer a los hombres de Dios que nos rodean. En mi caso, les agradezco que cuando oran siempre se refieran a mí como Pastor Santiago, enviado de Dios. Estoy muy agradecido por honrarme y seguirme, pero necesitamos magnificar un poco, ampliar a estos hombres de Dios. Debemos mostrarle al hermano Sergio, que trabaja en la iglesia, el mismo respeto que ustedes me tienen a mí. Además, deben valorar y obedecer a los líderes de la iglesia. Ellos son hombres de Dios. A menudo rechazamos a las personas por defectos menores de carácter o falta de carácter. Pero miren a Abraham. En la escritura de hoy, ¿era un hombre perfecto? ¿Sí o no? ¿Abraham era perfecto? No. Era un hombre que fácilmente mentía y se comprometía cuando las cosas se ponían difíciles. ¿José es perfecto? No. José era un hombre íntegro, pero también era un hombre que decía cosas sin pensar en los demás. Moisés, ¿perfecto? No.
Él tenía mal genio y tiró los 10 mandamientos que Dios había hecho. Ellos eran hombres de Dios, pero todos tenían debilidades humanas. Ustedes también todos tienen debilidades y defectos, aunque somos los hombres de Dios. Si usted los rechaza por defectos de ellos, usted es una persona de cuello duro y resistente al Espíritu Santo. Si no tiene un pastor o cristiano a su alrededor que admire, es uno de ellos. O usted es altamente espiritual como Jesús, o usted es una persona de cuello duro que resiste al Espíritu Santo. Si no vemos o valoramos adecuadamente al hombre de Dios que Dios ha enviado junto a nosotros, podemos ser condenados como una persona de dura servicio, como el pasaje de hoy. Debemos arrepentirnos. Vamos a resumir y aplicar el texto hoy. Primero, leamos juntos. Dios está en todas partes, dentro y fuera de la iglesia. Cada vez que nos encontramos con una persona, pensamos que nos estamos encontrando con un miembro de la iglesia. Alguien, cuando nos encontramos, un miembro de mi iglesia. Sí, mucho gusto. Entonces, necesitamos un pensamiento coram deo. ¿Qué significa? Ya, vivamos siempre con la mentalidad de coram deo, en presencia de Dios. Yo estoy en presencia de Dios. Aunque yo estoy solo, ¿quién está conmigo? Dios está conmigo. En mi habitación yo solo estoy aquí, pero Dios me mira. Entonces vivamos con la mentalidad de coram deo. Amén. Amén. Segundo, veamos juntos. Valorar y obedecer a las personas de mi entorno inmediato, no solo a las personas de la historia. Reconocer y agradecer que las personas que me rodean son personas de Dios enviadas para mí, para ayudarme. Amén. Amén. Especialmente esposo y esposa. Sí, de mi alrededor. Dios me envió esta persona. Debemos valorar y obedecer a las personas de mi entorno inmediato. Entonces, hoy, a través del sermón de Esteban, dos cosas, coram deo y valorar y obedecer a las personas alrededor. ¿Sí? Oremos. Querido Dios, hoy los israelitas vivían una vida en la que se creían el pueblo elegido y no se preocupaban por sus vecinos. Creemos que estás en todas partes, Señor, no solo en el templo, en la iglesia. Creemos también que amas y bendices a todas las personas, no solo a los israelitas. Señor, ayúdanos a vivir con humildad y sinceridad, sin caer nunca en la estrechez y creyendo siempre que tú nos proteges. Querido Señor, ayúdanos también a reconocer al pueblo de Dios que nos rodea y a vivir una vida de respeto y obediencia hacia Él. En el nombre de Jesús, amén. Oremos.
Ahora que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo estén sobre los miembros de la iglesia Saram, sobre sus hogares, sobre su trabajo y sobre sus ministerios, sobre sus niños, mientras deciden vivir la vida del Coram Deo cada día, reconociendo y honrando al pueblo de Dios desde ahora hasta la eternidad. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén. 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 Gracias.